Hola, ¿cómo están alumnos y alumnas? Les traigo para hacer hoy el práctico número 3. Es un texto con el que van a trabajar de Liech, que se llama Nosotros y lo demás. Es un fragmento de un capítulo de su libro, muy corto, de 2 páginas, como para que no les sea tan difícil. Y es sumamente sencillo. El tema de lo que trata es sobre lo que estábamos ya viendo los prácticos anteriores, sobre el objeto de estudio de la antropología, que es la otredad o la alteridad. El texto del autor es de 1967, por lo tanto, digamos, está un poco desactualizado y analiza la sociedad inglesa en la que escribe el autor. La pregunta que se hace, la pregunta central, es el análisis sobre la violencia. ¿Por qué el hombre se mata entre sí? ¿Y cuál es la diferencia con otras especies, sobre todo con las especies animales? Como ustedes saben, el siglo XX, inclusive también los inicios del siglo XXI, muestran una época de violencia entre las sociedades y entre los hombres y las mujeres en las distintas sociedades. Lo que hizo el nazismo con los judíos. Igualmente podemos mencionar no solo el asesinato o los intentos de exterminio de culturas sobre otras, sino también dentro de la misma sociedad el asesinato entre los diversos otros que existen, eh, o la alteridad o la otredad que existe en una propia cultura. El caso, por ejemplo, de eh, los femicidios. Tenemos el caso del ataque de distintas clases, por ejemplo, el ataque que vimos hace poco de los rugby sobre eh, un chico de clase humilde. Los hechos de violencia son parte de la cotidianidad en las sociedades. El autor se pregunta por qué los hombres, incluidos las mujeres, por qué la humanidad o la raza humana ejerce violencia entre sí, con sus iguales. Porque esto no ocurre en el reino animal, ¿sí? Los animales no asesinan a miembros de su misma especie, sino que la violencia es trasladada hacia grupos de otras especies. Por ejemplo, los zorros o cualquier otro animal, pensemos en los lobos, ¿sí? No se atacan entre sí salvo para marcar territorio y demás, pero nunca lleva a la muerte de un miembro de la misma especie, ¿sí? La violencia se ejerce contra otro. ¿Bien? En este caso, los hombres sí se matan unos a otros. Bueno, ¿por qué ocurre? Según el autor y lo que analiza, es que las sociedades humanas no se consideran todos iguales, no son todas identificadas como parte de una misma sociedad. ¿Por qué sucede esto? Porque hay distinción de lenguajes y modos de comportamiento. ¿Sí? Hay distintas culturas, por lo tanto, los hombres no se identifican como una sola especie, sino que dentro de la humanidad de la, o de las sociedades humanas existen diferencias marcadas tanto por el lenguaje y la comunicación, pero también marcada por los comportamientos o los símbolos culturales que poseen los distintos grupos dentro de una sociedad y las distintas sociedades entre sí. Para cerrar esta idea, dentro de las diversas sociedades y dentro de las diferencias en una misma sociedad, lo más importante entonces es que nosotros nos identificamos con aquellos que comparten nuestro mismo lenguaje y no solo ese mismo lenguaje, sino también unos códigos simbólicos culturales. ¿Qué quiere decir esto? Que comparte una misma cultura,
formas de vestirse, formas de pensar, formas de actuar. Esto hace que las personas que no comparten ni esta cultura ni este lenguaje sean vistos como distintos a mi especie, ¿sí? Son identificados como los otros. A pesar de que siguen siendo humanos, al ser diferenciados de nosotros, ¿sí?, esos otros son vistos como distintos a mi especie. ¿Mm? Y al ser visto como distinto a mi especie y nosotros no entenderlo, esto permite tratarlos como no humanos. El término que se va a utilizar y que se va a repetir en el texto son el de deshumanización, ¿sí? Las personas que no encajan en nuestros comportamientos, con nuestro lenguaje y con nuestra forma de actuar, son pensados como personas sin humanidad, deshumanizados. Son los otros, los que son diferentes a nosotros, a los que le atribuimos diversas características, comportamientos eh, y estereotipos. Por lo tanto, podemos hablar de que estas personas son tratadas por nosotros como personas deshumanizadas, que no tienen humanidad, ¿sí? Por lo tanto, si no tienen humanidad, si no son humanos igual que nosotros, esto nos permite ejercer cualquier tipo de violencia sobre ellos, inclusive los genocidios o los etnocidios que ya los hemos visto en los prácticos anteriores. Y siguiendo con esta... Entonces, de acuerdo a nuestro lenguaje y a nuestra comunicación, yo me identifico dentro de un colectivo que sería un nosotros, ¿sí? Que compartimos el mismo lenguaje y eh, los mismos valores y los mismos símbolos culturales. Compartimos también una misma educación, una forma de entender el mundo y de comportarnos en él. Ese colectivo de nosotros se va a oponer al otro, a todo aquel que no es identificado dentro del colectivo nosotros. ¿Bien? Como a ese otro no lo conocemos, a ese otro es muy distinto a nosotros y es inentendible para nosotros, es entonces que nosotros aplicamos atributos, cualidades, estereotipos y razonamientos del sentido común. Al no conocerlo, al ser distinto, genera en nosotros miedo, temor y terror. Todos esos otros que son diversos a nosotros no son iguales entre sí. Nosotros identificamos varios otros de acuerdo a nuestra relación o la oposición que tiene con nosotros. Entonces, nosotros vamos a clasificarlos a esos otros de acuerdo a esa categoría, si está más relacionado con nosotros o más en oposición a nosotros, de acuerdo a la cercanía, de cuánto lo conocemos, no lo conocemos. Entonces, el autor va a identificar 4 otredades o 4 formas de clasificar al otro. El primero es el otro que aparece como remoto, lejano, pero bueno, ¿sí? Con atributos del paraíso. Por ejemplo, pensemos en cómo en Argentina se ve a distintas sociedades como lejanas, como algo positivo. Bien, pensemos, por ejemplo, en las aspiraciones de Argentina de ser un país como la cultura de Estados Unidos, como la cultura europea. Por otro lado, otra de las clasificaciones es el otro cercano y conocido. Todo aquel que se relaciona conmigo eh, como mi señor, o sea, mi superior, mi igual o mi subordinado. Como es conocido,
Nosotros reconocemos cómo se espera que se comporte este otro y no nos provoca temor ni miedo ni ninguna acción violenta. Para dar algún ejemplo que aparece acá, ¿sí? Las relaciones con ese otro que conocemos, que es cercano. Podemos ver, por ejemplo, la relación entre padre e hijos, lo mismo que el de empleados y dueños de distintas clases sociales o sectores sociales. El doctor-paciente, el profesor-alumno, los hombres de negocio y sus clientes. Todas estas relaciones se dan en un marco de eh, cierta cercanía, porque ese otro, ¿sí?, es conocido para nosotros y comparte tanto nuestro espacio como muchas veces el mismo lenguaje. La tercera categoría es la de el otro lejano y desconocido. Como pasa en la primera categoría del otro lejano, este otro lejano que es desconocido, ya cada vez es menos desconocido en el mundo también, porque estamos en el siglo de la globalización y de las comunicaciones que nos permite obtener información sobre distintos lugares, distintas culturas, eh, en muy poco tiempo y al alcance de nuestras manos. Por lo tanto, es muy difícil que el otro eh, se encuentre distante ya, sino que esa distancia se salva a partir de la globalización y el uso de las tecnologías y las telecomunicaciones. Dicho esto, igualmente existen otras culturas lejanas que nosotros no conocemos y por lo tanto estereotipamos, estigmatizamos y deshumanizamos, como es el caso, por ejemplo, que estábamos hablando en clase, de la cultura árabe y del Islam. ¿Sí? Recuerden que ustedes qué piensan cuando ven a un musulmán, todos dijeron en el aula que pensaban en una bomba o en un terrorista. Al no conocer una cultura, o al conocerla de manera superficial, estigmatizamos y generamos estereotipos en ese otro al que le tememos por no conocerlo y por estar tan distante de nosotros y parecerse tan poco a nosotros, es que nosotros lo podemos deshumanizar, ¿sí? Le quitamos la humanidad, no lo vemos como algo igual a nosotros, sino como algo muy lejano y recuerdo a pensar en términos estigmatizantes sobre otra cultura es lo que nosotros hemos visto y vamos a seguir trabajando sobre el etnocentrismo, de creernos que nuestra cultura es superior y las otras culturas son inferiores. En la cuarta categoría sucede algo muy parecido a la tercera. Si bien se trata del otro que está próximo, o sea que por lo general está dentro de nuestra sociedad, también es muy desconocido, ¿bien? Como es la tercera categoría, que es el lejano desconocido, esta cuarta es el cercano desconocido. Este cercano, ¿sí? O sea que está próximo a nosotros. Como no nos conocemos, a nosotros nos provoca incertidumbre, ¿sí? Al provocarnos incertidumbre también nos provoca terror y temor. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos miedo sobre aquellos que estando próximos no conocemos, aquellos que no entendemos. Al ver a nosotros, a otras culturas como algo malo, como algo negativo, ¿sí?, y como no humano, o sea, como otra especie, nosotros perdemos o nos liberamos de las restricciones morales que nos hacen no atacar a los miembros de nuestra especie. ¿Sí? Por lo tanto, nosotros podemos reaccionar violentamente sobre miembros de otra especie, porque si están deshumanizados, no son humanos, les falta la humanidad. Por lo tanto, nosotros ya nos sentimos, ¿sí?, eh, en la posibilidad de actuar violentamente, de reaccionar violentamente. Si los otros fueran considerados humanos iguales a nosotros, ¿bien?,
nosotros tendríamos una restricción moral sobre el atacarlo o no atacarlo. A nivel general, el autor propone algunos ejemplos y que sería muy importante considerarlos, como es porque entonces en la conquista de América se mata y se destruye las poblaciones indígenas. Con la llegada de los británicos, por ejemplo, a la isla de Tasmania, se exterminó a todos los habitantes locales. Y justamente plantea esto, que es la idea de deshumanizarlos. No son entendidos como alguien igual a nosotros, por lo tanto, no importa si se justifica el aplicar la violencia y el exterminio y el asesinato, porque es una cultura eh, que es despreciada, que es entendida como inferior y que por lo tanto no interesa si desaparece. ¿Eh? También está el caso de Hitler con los judíos, ¿bien? Que es como el caso más eh, conocido por todos sobre esto, como el nazismo y los alemanes se creían la raza superior y los judíos eran acusados los judíos de ser el cáncer o la enfermedad que no permitía el desarrollo de la raza aria. Por lo tanto, se trató como solución final exterminarlos todos en los campos de concentración. ¿Bien? Otra de los ejemplos que pone el autor es el caso de Sudáfrica, al que le podemos agregar el de Estados Unidos. En Sudáfrica, la política de apartheid, donde se separaba blancos y negros. En Estados Unidos, la política que es la de segregación, en que sucedía más o menos lo mismo, es que blancos y negros no podían ni compartir colectivos, ni escuelas, eh, ni clubes, ni boliches, ni nada, sino que en nuestra sociedad el autor analiza varias otredades. Primero, a los criminales y lunáticos, los estereotipos sobre los jóvenes, los estereotipos sobre las clases sociales, la inmigración y las familias tipo y el rol de la mujer y los hombres. Entonces, en nuestra sociedad, los criminales y lunáticos son entendidos como los anormales. Eh, por lo tanto, se los encierra en instituciones para supuestamente curarlos e imponerles esa normalidad de forma de violencia. Esto lo que habla es de disciplinar los cuerpos y la mente eh, de aquellos que se considera fuera de la normalidad, fuera de nuestras normas eh, que nos permiten vivir en sociedad. Por lo tanto, se los encierra y se los aparta y se los intenta curar por la fuerza, es lo que sostiene el autor. Los estereotipos sobre los jóvenes, ¿bien? Lo podemos actualizar un poco más, inclusive pensar cómo se piensan los adultos a estos jóvenes, ¿no? Que se drogan, que beben alcohol, que son apáticos, que no tienen intereses, que son haraganes, ¿sí? Estos estereotipos que se aplican sobre los jóvenes, cuando nosotros los miramos de la mirada de un nosotros, que serían los adultos mayores, ¿bien? Estos mayores que son por lo general los mayores identificados con un pensamiento conservador y los jóvenes con un pensamiento revolucionario que intentan cambiar. ¿Bien? Pensemos hoy en día en la juventud. ¿Qué piensan los mayores sobre las distintas identidades sexuales? ¿No? ¿Y cómo piensa el joven? Mientras que la visión de los adultos, por lo general, no en todos, es más conservadora, la visión de los jóvenes tiende a entender, comprender o al menos a respetar las distintas identidades sexuales que existen, revolucionarios que permiten el cambio, que son más abiertos al cambio, ya sea en las concepciones o en los modos de actuar.
Bien, en cuanto a los sectores mayores que son más conservadores, quiere decir que les interesa más no las transformaciones, sino mantener un cierto orden o una cierta estabilidad, eh, y prefieren el status quo, mantener todo como está, no cambiar las cosas. A los otros, entendidos como las diversas clases sociales, em, como habíamos dicho, los símbolos culturales y el lenguaje entre los sectores más populares y los sectores ricos no son lo mismo dentro de las sociedades. Bien, los sectores populares y los sectores ricos, aunque hablan el mismo idioma, lo hacen de formas diferentes, no comparten los símbolos culturales, no usan la misma ropa, no comen lo mismo, no acceden a la misma cultura, ¿sí? Los otros también en nuestra sociedad son todo lo que no se incluyen dentro de las familias tipo que serían las familias tipos que todos conocemos, en la cual hay una familia compuesta por una mujer, un varón, los hijos que tienen aspiraciones como la de tener una casa, un auto, irse de vacaciones. Esta familia tipo en que el rol de la mujer es estar en el cuidado de la familia y en el cuidado del hogar, en el mantenimiento del hogar, y el hombre tiene que ir a buscar el alimento o proveer el alimento a partir de ir a trabajar. Obviamente que estas familias tipo no son las únicas que existen muchísimas maneras de comprender o entender las familias, de las cuales son muy distintas su organización en las distintas sociedades. También puede ser el caso del rol de la mujer en las distintas sociedades. Pensemos ustedes que en el sistema capitalista es patriarcal, responde a las normas del patriarcado, en que la mujer tiene ciertos roles eh, dentro de la sociedad. La mujer debe ser madre, la mujer debe comportarse de una determinada manera, tiene que vestirse de una determinada forma, tiene que actuar de una eh, determinada manera para este sistema. ¿Sí? Bien, entonces, por último, y el último párrafo que el autor analiza en este texto, en este recorte de texto que yo les armé, que nosotros cada vez nos aislamos mal y al aislarse más construimos barreras con todo, barreras invisibles con los otros. ¿Sí? Nosotros nos aislamos porque al otro lo desconocemos. Nosotros nos identificamos cada vez más con un grupo reducido que entendemos que componen ese nosotros. ¿Sí? Y creamos barreras que nos dividen de esos otros a los que no conocemos y que nos causan temor, sobre todo si viven dentro de nuestra misma sociedad, y comparten nuestro mismo espacio. Aquellas personas que viven con nosotros en el barrio, en la ciudad, y los cuales nosotros vemos como enemigos. Entonces lo que dice el autor es que, o lo que intenta dejar como idea central el autor, es que los que deben cambiar no son los otros, sino es la mirada que nosotros ejercemos sobre los otros. ¿Bien? Y el autor hace foco en los jóvenes. ¿Por qué? Porque según el autor, son los jóvenes los que pueden romper eh, esta idea de ver al otro como enemigo. ¿Por qué? Porque los jóvenes son los que no tienen tan acentuado un sistema de valor como los grandes, como la gente grande, y que por lo tanto tienen la capacidad para crear
sus propios sistemas de valores que son mucho más libres y tienen mayor aceptación a los distintos otros que componen y que viven dentro de la misma sociedad. Volvemos al mismo caso, ¿sí? En que para la gente grande eh, es muy difícil entender cómo se viven las distintas sexualidades que no entran dentro del binomio hombre y mujer. Los jóvenes, por lo general, la mayoría, ¿sí? Comprende que existen y le es fácil entender que existen otras sexualidades que eh, no encajan dentro de una relación hombre-mujer, una relación heterosexual. Y además de comprender que existen diferentes formas de vivir las sexualidades, eh, son mucho más abiertos a respetar, no solo de respetarlo, sino también de comprenderlo, entenderlo y aceptarlo. Bueno, como ustedes ven, entonces el trabajo práctico, si bien tiene algunas consignas más, son bastante simples para realizar. Bueno, la uno es obviamente leer el fragmento del texto que ya estuvimos analizando, y según el texto, en la 2, según el texto, contra quienes ejercen violencia a los animales, y según tu propia interpretación, por qué los humanos nos asesinamos entre nosotros. Acá lo que se le pide es relacionarlo con la idea de diferentes lenguajes y símbolos culturales. Los animales no ejercen violencia sobre su misma especie porque todos hablan e interpretan y comprenden el mismo lenguaje y ejercen la violencia sobre otro grupo de animales o sobre otra especie. En cambio, los hombres estamos divididos de acuerdo al lenguaje y los símbolos culturales, por lo tanto, hace que nos identifiquemos entre nosotros y los otros y componemos distintas culturas, por lo tanto, se permite ver al otro como, o el otro es visto a partir de la estigmatización como no humano, ¿sí? Alguien deshumanizado. No pertenece a la humanidad, por lo tanto se lo puede eliminar, exterminar. Pasa en las personas, entre personas que no comparten la misma cultura ni el mismo lenguaje, como con culturas, ¿sí? Que son muy diversas y en la que la mayoría, algunas se ponen sobre encima de otras, haciendo que esas otras puedan ser eliminadas, ¿sí? Por eso suceden los genocidios y los etnocidios que lo vimos en los prácticos anteriores. Según según lo que entendiste, ¿qué diferencia hay entre nosotros y los otros? ¿Cómo miramos nosotros a estos otros? Eso también es fácil, ¿sí? Yo me identifico con un nosotros, ese nosotros, como no conoce a los otros, esos otros eh, son estigmatizados, aplicamos preconceptos, le asignamos comportamientos y actitudes de acuerdo a su relación o a su oposición con nosotros. Los 4 tipos, cualidades o categorías de otredad que desarrolla el texto y en la que ustedes también deben agregar ejemplos son el otro cercano conocido, el otro lejano conocido, el otro lejano desconocido y el otro cercano desconocido. Bien, tendrían que agregarle, aparte de explicarlos según lo que dice el texto, tendrían que agregarle ejemplos. ¿Cómo se llega a intentar exterminar un pueblo o cultura? Relacionar con el concepto de deshumanización, ¿sí? Recuerden, deshumanizar es quitarle la humanidad al otro. Ese otro visto como diferente, como no humano, es lo que me permite a nosotros aplicar violencia sobre ellos. Cuando una cultura es entendida, vemos de nuevo el concepto de etnocidio. Cuando una cultura es entendida como superior y otras inferiores, permite decir que la otra cultura no es humana y que
esta puede ser eliminada o exterminada. ¿Quiénes aparecen como los otros a lo largo del texto en la sociedad inglesa y por qué? Recuerden, dentro de la sociedad inglesa aparecen como los otros eh, los criminales enfermos mentales, eh, los otros de distintos sectores sociales, los extranjeros, la familia tipo, ¿sí? Los que no encajan en el rol de la mujer y los hombres en la familia tipo, y en la sociedad el rol asignado a las mujeres, ¿sí? Y obviamente los sectores populares de esas clases sociales, los sectores populares son los más estigmatizados, relacionados con la violencia, apartados de la sociedad, en las villas, relacionados con los robos, con las drogas. Y ustedes tendrían que poner entonces quiénes son esos otros y explicar por qué son esos otros, por qué son considerados como los otros. Y ahora una actividad para que pensemos sobre nosotros mismos. ¿Con cuál te identificás vos? ¿Con cuál nosotros te identificás vos? Tendrías que justificar por qué vos estás dentro de esa categoría y los estereotipos que se le aplican a la otra categoría que dejaste afuera. ¿Bien? Si vos, por ejemplo, elegís que vos te identificás con Cheto, tendrías que poner entonces, justificar esa elección. ¿Cuál sería o por qué vos te incluís en esta categoría? ¿Bien? Y por otro lado, tendrías que poner todos los estereotipos que se aplican sobre la otra categoría, sobre la categoría de negro. ¿Bien? Si es viceversa, elegís negro, tenés que poner por qué vos te incluís dentro de esta categoría. ¿Bien? Entonces deberías poner cuáles son las características que te hacen a vos formar parte de ese nosotros que seríamos los negros. Por el otro lado, tendrías que explicar por qué esos otros o cuáles son los estereotipos que se le aplican a los otros, que serían los chetos. Bien, lo mismo hacemos con cada uno de los conceptos. Extranjero argentino, joven viejo, indígena, descendiente de inmigrantes, lo normal y lo anormal, lo conservador y lo revolucionario. Bien, en la 8 tenéis que pensar los estereotipos, que los estereotipos son las imágenes o las ideas o las nociones de sentido común que se tienen sobre sobre ciertos otros, bien, sobre las conductas, las cualidades y las habilidades o rasgos distintivos de otras personas. Bien, o los roles, que es la función que se espera que cumpla en un grupo de acuerdo al mandato social que se tiene en esa sociedad. Bien, por ejemplo, ¿cuál sería el rol de la mujer en esta sociedad? ¿Cuál sería los estereotipos o el rol que cumplen los jóvenes en una sociedad? Y por último, sobre los negros. Bien, y la última actividad que también es bastante simple, realizar una síntesis con tus palabras. Recuerden que cuando pongo con tus palabras o explicar con tus palabras, pensar con tus palabras, es porque estoy intentando que ustedes no me reescriban lo que dice el texto, sino que piensen eh, la forma en que ustedes comunicarían o la forma en que ustedes interpretan eso que está en el texto y que lo hagan de acuerdo a lo que ustedes piensan, ¿sí? Que hagamos este ejercicio de pensar y de construir un pensamiento crítico en vez de actividades de copiar y pegar la información que están en los textos.